Martes 23 de mayo del año 2022. Nuevamente tenemos el gusto de estar reunidos aquí. Santi para canalizar al maestro Cryon. Está presente también Mohamed. Yo soy Henry Main y formamos parte de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación, Escuela de Conocimiento. Se nos está uniendo en este momento ya también Gálata y pues bienvenidos todos. Recuerden ustedes que pueden escribir para formularle alguna consulta al maestro Cryon. Él está en disposición de hacerlo. Y pues yo nada más siempre recomiendo que sean consultas del tipo que todos digamos, wow, qué bien que preguntaron eso, no sabía nada de eso. Qué interesante y esas cosas, ¿verdad? Y si lo hacen, todos salimos ganando. Esa es una recomendación que yo doy siempre. Bueno, pues estamos recibiendo al maestro Cryon con los brazos abiertos de siempre. Querido maestro, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya lo estaba esperando y ansiando. Gracias por estar. Muchas gracias por la siempre grata bienvenida en cada momento. De mi parte también es un gran anhelo y una gran forma abarcando todo el amor de todos estos tiempos de estar aquí y también poder compartir con todos ustedes desde las formas mucho más amplias de lo que cada uno se va disponiendo en su misma convivencia y en su mismo reconocimiento. Y es ese mismo autorreconocimiento lo que los va llevando también a muchos pasos de avanzada, a pasos también de mucha seguridad. Y cada vez va abriendo todos unos trabajos desde esa seguridad mucho más amplia, de lo que cada uno va también sintiendo como una aparente necesidad, como una guía hacia ese empuje, hacia ese avance de lo que les va también colocando el resto de las actividades y sobre todo cuando van evocando su vida hacia el servicio, cuando es un servicio mucho más fino, mucho más ligado hacia una labor desde el reconocimiento del espíritu en cada uno y también en el otro. Ahí se va requiriendo inherentemente desde esa labor mucha fuerza, mucha seguridad y eso va llegando en la medida en que vayan reconociendo todo ello. Sobre todo porque esa misma seguridad va empezando también desde los estadios, desde el pensamiento. Y es en este pensamiento en donde se van también sanando otro tipo de heridas para poderle dar paso a esa seguridad. Y es aquí donde también al mismo tiempo se van tejiendo hilos desde una forma mucho más agradable de estar consigo mismo, de sentirse y sobre todo de sentirse pleno. Y desde la plenitud también hay otras formas que se van eslabonando. Es como si fuese todo un tren donde cada vagón contiene mucha carga, es una carga que en mucho momento es de conocimiento, pero también es desde esa acción de movimiento de ese conocimiento. Es decir, se va moviendo en la medida en que esa seguridad vaya aplicando lo que esos eslabones de conocimiento van formando desde esa misma aplicación, desde la vida y desde lo que el servicio también va proponiendo. Y es donde cada uno también se va dando cuenta, cada vez más ampliamente, cada vez más extensamente, lo que es ese servicio mutuo y diverso de todos con todos desde una sintonía de luz. Porque poner la atención en ello les va también a llevar hacia un enfoque de mucha paz, hacia un enfoque también de mucha compañía, de muchas certezas, de mucha manera de sentirse unificados en cierto ritmo, en ciertos pulsos. Es desde toda esa red que se compone de servicio, en la que cada uno también se va atreviendo a hacer más. Y hacer más siempre es una guía que nunca se debe de dejar de lado, que nunca se debe de perder. Hacer más desde lo que van siendo sus desarrollos y sus vivencias como humanos. Todo lo que va empezando a romper ese frágil jarrón de un pensamiento muy humano, va muy ligado hacia el hacer más. Amar plenamente conlleva eso, disponerse a hacer más internamente, a empezar a abrir aquello que también se ha negado mucho tiempo a destapar, a empezar también cada uno a compartir con el otro. Y en esa medida es donde también van formándose lazos mucho más fuertes desde esa empatía que va llevando hacia esa compasión. Ahora entonces, mis queridos, todo ello, en tanto todos estos cambios que va viviendo la Tierra en estos momentos, son totalmente muy requeridos
estos cambios internos en cada ser también que le van apuntando hacia una entrañable forma de coexistir, de cohabitarse y ante todo siempre cohabitar todos estos propósitos de luz, de comunicación, de lo que también van haciendo claridades mayores en la amplitud que hacen y en las irradiaciones que también acompañan. Son estas emanaciones las que siempre deben de procurar dentro de sí, las que siempre deben de procurar en un sentido hacia adentro y también en un sentido hacia esa forma extendida de lo que cada uno se compromete y se permite disciplinadamente mantener y sostener. Y esto lleva también al papel del sostenimiento de aquella seguridad. Porque si hay un papel que va conformando esa seguridad y si es desde el amor, entonces todo se vuelve una constante. Y esa constante es la que debe de primar de toda la vida. Todo aquello que entonces todavía siga tan valiendo es porque está mostrando que se está empujando desde otro lado, desde otro ámbito, que en realidad no es tan pleno. Y entonces violaría todo lo que se va hilando de esta cadena eslabonada de vagones, como les he mencionado, de lo que empuja a este ánimo, de lo que empuja todo ese entusiasmo de voluntad, de mucha seguridad, de mucha destreza desde ese compartir y compartirse. Entonces esa emanación también se va volviendo un compartirse desde ese amor y desde las formas más primigenias en las que cada uno se va recordando como el todo. Ay, maestro, qué cosa tan importante lo que nos acaba de decir. Fíjese que hago una reflexión sobre lo que está comentando y pregunta a la vez, esto del servicio, me parece que en la humanidad puede ir tomando distintos enfoques, ¿no? Algunas personas sirven de cierta manera o piensan que así dan servicio y otras, pues quizás de otro, según la disposición de, pues, de condiciones de encarnación y demás, ¿verdad? Y me puse a pensar ahorita en la posibilidad de que varían incluso las formas de dar servicio entre civilizaciones. Y en ese sentido, me parece que podríamos preguntarle algo que usted sin duda conocerá bien la respuesta. ¿Qué tanto variaron las formas de servicio o de dar servicio entre Lemuria y Atlántida? ¿Había diferencias reales de enfoque o de qué tipo eran? ¿Y en qué consistían, si es que se puede saber? La Atlántida llevaba mucho hacia muchos servicios materiales. Era un tanto más físico y muy plantado el servicio. Es decir, toda esta cadena eslabonada de actos que iban también permitiendo al ser humano construir y reconstruir sus valores mucho más altos desde una experiencia cercana hacia lo que es la armonía y la vitalidad con la naturaleza. Estaba muy extendido hacia lo físico, hacia lo material. Y es desde allí donde también podían partir hacia otros ámbitos que empezaban ya a trascender lo material, pero tomaban como base mucho lo material. Entonces, por eso es que tenían mucho mayor papel en la construcción de sitios, en la construcción de lugares, en la construcción y en la organización, sobre todo política y social, en la forma cultural, en cómo también todos se organizaban y podían llevar a cabo esa aportación en conjunto. Entonces era también una interpretación de un sistema en el que cada ser iba midiéndose también de cierta forma o comparado a lo que ustedes ahora llaman la mayoría de edad, en tanto que ya se disponía a servir desde una manera medida más material. Y entonces esto iba haciendo también con el impulso, con la fuerza física, con el hacer mucho más palpable y también mucho más creativo desde esas partes, lo que se iba llevando hacia momentos mucho más profundos y en algunos casos desarrollar todo lo que iba haciendo también esos pasos que estaban desde la mente. Ahí había otra forma también que los caracterizaba. Recurrían mucho hacia la parte más racional. Y desde esta racionalidad, entonces podían también empezar a comprender las cosas muy minuciosamente y muy a del detalle. Eran más enfocados en el detalle. Entonces, desde allí eran un tanto diferentes a lo que, por ejemplo, empezaba a hacer desde Lemuria, que era un tanto más desde lo general hacia lo específico. En la Atlántida tenía este método un poco más
¿no? La primera mirada desde todo lo que iba haciendo detalle hasta llegar hacia lo general y desde allí construir sistemas y modelos. En Lemuria era al contrario. Y esto también especificaba que en Lemuria estos caracteres también estaban enfocados hacia un contexto y hacia también una visión mucho más grande de todo. En tanto que, por ejemplo, en la Atlántida tenía mucho más papel la diversificación y especialización del trabajo y las formas de dedicación. En Lemuria era un poco más incrementado y también promulgado el saber de todo, el poder instruirse de todo y desde allí ya poder aplicar algo en particular que iba también empezando a ser requerido en alguna parte, en algún momento. Y sobre todo también desde estas formas en las que la sociedad ya no solamente medía esta mayoría de edad, en tanto que un ser ya podía disponer desde un servicio físico hacia todo el conjunto de humanidad, sino que lo medía diferente. Medía un poco más sobre la capacidad de crear ideas para poder mover, ya sea él mismo o otra persona. Y entonces desde allí, desde esto que ya podía comprender todos los miembros de la sociedad y la comunidad, era sabido desde allí una forma ya más intensa de poder guiar a esa persona ya desde otras circunstancias, desde otros niveles y desde otros ritmos. Entonces estas diferencias claves iban también formulando mucho del acontecer desde estas dos civilizaciones. Cada una tenía sus aciertos en sus momentos y otra un poco también en otros. Lo que sucede es que no eran solamente exclusivas, no eran solamente métodos exclusivos. Estoy hablando un poco más como de un enfoque en general que se mantenía o se pretendía también mantener en una y en otra, a pesar de que siempre en las dos esto fue muy variado, dependiendo también al hacer de cada alma, al hacer también de muchas ideas y de muchos seres que encarnaban para siempre revolucionar todo y demostrar nuevas y distintas formas de mantener esos haceres. Ay, maestro, qué interesante todo eso. Sí, ya lo veo. Solamente desde lo general se pueden plantear estas cuestiones porque estamos hablando de civilizaciones, ¿verdad? Pero son guías también culturales que van teniendo las civilizaciones, las culturas, los pueblos, las personas a final de cuentas. Pero cualquier persona se puede salir del esquema y hacerlo, pues, correctamente, así como nos empezó a indicar en su saludo introductorio, maestro. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que eso, el actuar desde el amor y desde la unificación y con el conocimiento es en cualquier momento. No importa si es una humanidad de un tipo o de otro, o si es un planeta u otro, cuando vamos ya al reconocimiento de la unificación y del ser mismo, el amor y las guías desde el amor que se dan para ello estarán universalmente válidas para todos los seres del juego de separación, me parece a mí. Bueno, Gálata quiere participar, vamos con ella. Sí, muchas gracias, maestro. Qué alegría estar aquí con usted. Mi pregunta es porque ahorita hablando de que hay diferentes formas de dar servicio, inclusive aquí lo reconocemos o lo asociamos a los dones. Mi pregunta es si al final de cuentas es una conexión que se hace con el Padre en esa expresión y me da la impresión que cuando se da ese canal, realmente las variaciones es la configuración, en este caso, dependiendo de no sé si la misión de vida o inclusive muchísimo más allá, en que por el conocimiento de otras vidas se favorecen ciertas cosas. ¿Podría explicarnos un poco cómo funciona en estas, diferentes formas de expresar el amor del Padre estando aquí encarnados, por favor? Claro que sí, va mucho desde un crecimiento de la apertura también hacia el amor y hacia el expresarse tal cual desde una simpleza, desde su esencia. Puede ser también un poco que esto resulte en algunas herramientas bastante visibles y también características que pueden diferenciar un servicio de otro. Sin embargo, siempre lo que va teniendo mayor medida, mayor peso, es la amplitud de reconocimiento, de ser prácticamente y reconocer todo ese movimiento de amor
desde la unidad, lo que les va permitiendo a cada uno expresar ese amor en servicio. Y entonces esa variable fundamental ante todo, que habla de unificación, es la que prima más ante otras circunstancias. Y entonces puede ser que sea una sola vida y ni siquiera necesariamente se hayan tenido mucho más antes. Pero si en esa hay un pleno reconocimiento del ser, hay una plena actividad del amor, hay una plena estancia y motivación desde el amor, desde esa fuerza, todo está. Y el conocimiento está, porque ese conocimiento es amor, dicho también de otro nombre, pero es lo mismo. Cuando hablamos desde el conocimiento del ser, el conocimiento de servicio en este juego. Entonces es la variable fundamental que rige todo lo demás. El acercamiento hacia la unidad, hacia la solución. ¿Qué tan solucionados están? Eso les habla de qué tan amplio es su servicio, de qué tan amplia es su forma de expresar al ser, pero porque no solamente cuando se da un servicio desde el pálpito del amor, se está colocando un hilo de palabras para poder impactar en el comportamiento de algo o de alguien. No, sino que se está expresando y se debe de expresar al ser mismo en cada cosa que se hace, en cada cosa que se dice y se piensa. Es un ejemplo, más que inclusive ya luego pasaría a ser solamente un ser como un canal, a un ser unificado a ello. Y entonces desde allí donde se toma esa forma, donde se empieza también a hacer un tejido mucho más claro desde esa unificación y desde ese mismo palpitar. Se empieza a unificar ese pálpito de un corazón que está muy enfocado todavía a niveles humanos, hacia esa misma unidad que aparentemente se puede ir expresando desde ese mismo palpitar. Es como ese hacer cósmico que ustedes ya han ido conociendo. Entonces se va entrelazando, se va unificando hasta que se disuelve toda forma. Aún así, aunque todavía se esté cargando un cuerpo. Y entonces esto va siendo la primicia de todo lo demás. Lo otro ya son simples ayudas que también se van colocando un poco hacia la forma en la que cada uno va disolviendo cada vez ese velo de ese olvido de lo que es su esencia. Y en la forma y en la medida en que eso esté más disuelto, todo lo demás va llegando. Así también como recuerdos de alma, habilidades un poco más remarcadas, tendencias también desde el cuerpo a poderlas favorecer, a poderlas extender desde una capacidad y un enfoque mucho más riguroso, mucho más rico en lo que es esa experiencia de amor, en lo que es esa expansión de amor. En lo demás, claramente, se va uniendo a lo principal, se va uniendo a ese regocijo de lo que es la divinidad dentro de cada uno y aperturando desde adentro todo. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra. No se escucha. Micrófono. Ay, qué caramba que estaba yo apagado con el micrófono. Decía yo que estaba yo pensando en un tema un tanto distinto, pero me parece que puede resultar interesante y sobre todo muy inédito para lo que yo he leído y sé que hay de conocimiento entre grupos de espiritualidad, por ejemplo, y es el tema del ADN de luz. Tengo una curiosidad al respecto, porque ¿cómo va ocurriendo el cambio de ADN humano, el que tenemos, o el que nacemos, para llegar a ser ADN de luz? ¿Cómo se va dando? ¿Qué procedimientos se dan o qué intenciones se tienen que poner? Y una vez que se alcanza, ¿qué ocurre con la personalidad humana o con el cuerpo en sí? Por favor, maestro. Lo que va sucediendo es que en sí misma la configuración del ADN del ser humano parte desde la luz. El diseño que se fue colocando desde los hilitas partió ramificándose desde el cuerpo de luz hacia los demás cuerpos. Y entonces está allí. Lo que va sucediendo es que en la medida en que cada ser humano avance en ese que van llamando despertar, lo que se hace es como pulir, como si se estuviese teniendo un diamante, pero
todavía muy encarbonado, muy lleno de suciedad, y se va puliendo tanto, que va resplandeciendo luego, que ya se pierde esa forma física y diamantina, porque solo resplandece, y ese resplandor es tan grande que ya entonces permite ver con tremenda claridad la transparencia de lo que es el cuerpo de luz, y entonces ahí está. Entonces, en esencia, el ADN humano es un ADN lumínico, pero por lo que va haciendo normalmente en la vida del ser humano, es muy opaco. Entonces, como también les hemos dicho en otras ocasiones, todo esto se va hilando porque es un tema muy, muy hermoso que trasciende también todo lo demás. Lo que va sucediendo en cada uno, como en general en la humanidad, es que en la medida en que se vaya amplificando todo ese despertar de cada hélice de ese ADN y en la expresión, en la completación de todas las 13 hélices, bueno, en realidad son 12, hay una que es un poco, que es como externa, pero es la que puede configurar o completar ese 13, pero son en sí, en contados pasos, 12. La 13ª puede ser más bien como una especie de que cuando se completan las 12, hace como una envoltura, como si fuese un completar ese huevito, pero en realidad son esos 12 escalones. Cada uno de esos escalones está ligado hacia la frecuencia de un Vitatron que tiene también una característica en cuanto al Sol. Lo que hace cada Sol, desde su hacer cósmico y desde la tarea que tiene en cada espacio, es expresar cada un vector desde lo que es el relacionamiento divino desde el Sol central para vectorizar un aspecto desde esa realidad. Entonces, desde allí lo que se va colocando es que en la medida en que cada ser vivo que vaya comprendiendo alrededor del sistema solar en que esté encarnado y vaya haciendo la unificación completa con esos 12 vectores, o en otros casos otro número de vectores que esté irradiando esa estrella más cercana, expresa totalmente una expresión de luz muy grande. Entonces ahí es donde el ser empieza a estar unificado, se empieza desde esas expresiones corporales a unificar. Pero es más bien el hecho de lo que hace el despertar esa esencia. Es la esencia lo que mueve lo demás. Entonces, en la medida en que la esencia va moviendo, va haciendo, va rompiendo, va limpiando, se va expresando. Y entonces allí automáticamente va pasando que se está recibiendo y se está unificando cada vez todo más hacia esas mismas 12 frecuencias. Y al mismo tiempo se va limpiando en esos 12 hélices todo lo que desde esas mismas hebras se va colocando o se va disponiendo. En la medida en que va pasando todo esto al mismo tiempo, va incrementándose esa fuerza de ascensión interna que en cada ser humano está. Y entonces la forma de saber que está todo eso ya un poco más limpio, que ya por ejemplo una hebra ya está activada desde una gran amplitud, desde una gran composición, es porque toda esa fuerza interna, en otros casos, va amplificando y subiendo, va subiendo. Cuando eso ya está totalmente subido, cuando ya está totalmente en esa cima, también al mismo tiempo la conciencia está en esa iluminación, está en esa solución, está iluminada. Es un acto allí de encarnación de Dios, porque precisamente todos sus cuerpos están vinculados al hacer cósmico que el Sol, como portento hacia todo el mismo Sol central, ya está poniendo. Es una dirección directa que se coloca. Entonces es como si cada cuerpo estuviera conectado directamente hacia la puerta de la unidad. Y es por eso entonces que se da toda esta relación. Y ahí es donde también va despertando todo ello. Y
No necesariamente hay un trabajo muy detallado en el ADN, en todo lo que va pasando allí. Por ejemplo, muchos de los seres que han alcanzado todo ese estado de iluminación y de solución en sus vidas han tenido todo ese ADN de luz, aunque tal vez su trabajo no consistió muy al detalle en ello. En otros sí, fueron muy detallados y así también se fue haciendo. El caso es de que lo que prima como primer movimiento siempre va a ser en esa expresión de conciencia, en esa esencia pura. Y todo es lo que va moviendo alrededor de ello. Y en la medida en que se va haciendo todos estos mucho divertidos cambios y sobre todo de limpieza, es lo que se va permitiendo cada uno desde un nacer, desde una acción, que los vaya unificando cada vez más, que los vaya guiando, que los vaya llevando. Entonces esa disciplina en todo ese hacer, en todo su sentir, va rompiendo todos esos filamentos y va también quitando todas esas suciedades para que todo sea totalmente en brillo. Sí. Gracias, maestro. Sí. Prosigo yo mismo porque tengo una pregunta, una curiosidad realmente, porque hace poco conocí que hay personas que no tienen un monólogo en su mente y, por ejemplo, si quieren pensar, tienen que hablar en voz alta para pensar. Y quisiera saber por qué se da eso, por qué son así estas personas, por qué no pueden pensar sin hablar. ¿Es una limitación? ¿Es una ventaja? ¿Nos podrías decir algo más al respecto? Sí, en muchos casos hay una diferencia allí muy marcada. Claramente es en gran medida una ventaja muy grande. Depende desde el grado de conciencia en que se mire y se estudie esto. Claramente para el ser humano sería algo totalmente raro y extraño, sobre todo para la forma en la que se están acostumbrados a que el pensamiento deba de ser, a cómo el pensamiento debe de tomar forma, debe de tener una circunstancia en que guía casi todo lo que se hace. Y cuando, por ejemplo, nosotros les vamos amplificando el papel del silencio, el hacer del silencio, tiene mucho que ver con que el pensamiento divino no se expresa casi en ningún sentido parecido al pensamiento humano. No pasa por un razonamiento, pasa por un sentir muy directo, un sentir que viene más allá de espacio y tiempo y es el que va guiando, el que va colocando, el que va extendiendo. Y claramente todo este monólogo que normalmente se tiene desde la mente humana está muy caracterizado por toda la secuencia racional, intelectual, que como toda esta composición e integración de cuerpos se le da mayor vigencia, mayor entramado. Entonces, bueno, en estos seres lo que va ocurriendo un tanto es una elección por tomar una facilidad desde ese punto. Claramente, el silencio debe de ser vivido totalmente desde adentro, incluso más adentro de lo que puede ser el promotor de pensamientos internos desde el aparato de la psique humana. Y es desde allí donde empieza una tarea mucho más grande. Y desde esta forma, bueno, hay muchas características que ustedes pueden ir viendo bastante diferentes en este tipo de personas que van teniendo estabilidad y en otros casos para otras personas una desafortunada manera de poder hilar sus pensamientos sin que otros tengan ese mismo acceso a su privacidad y demás. Pero son maneras en las que cada uno podrá mirar y podrá observar según ese nivel de conciencia que vaya también adquiriendo. Gracias, maestro. Gracias por responderme esta curiosidad. Gracias. Cedo el micrófono. Ofrezco disculpas. Resulta que de pronto se fue la luz. Afortunadamente no tardó mucho en regresar, pero ya estamos aquí. Ya después en la grabación terminaré de escuchar la respuesta que nuestro maestro nos dio para la pregunta que yo formulé.
En ese sentido, déjenme ver primero si tenemos... Bueno, no. Voy a hacer yo una pregunta. Entonces, maestro, por favor, hablando del ADN, ¿qué ocurre cuando se activa ya la tercera hebra del ADN? ¿Qué cambios ocurren? Eso es muy importante hablarlo porque a nivel general el ser humano va en eso. Sí. En muchos, es decir, en general a nivel colectivo están como empezando a ir por esta parte. Esto también va muy relacionado con muchos centros de movimiento, muchos centros de lo que es esa luz expresándose en algunos niveles energéticos, pero en otros niveles mucho más altos. Cuando ustedes, por ejemplo, ven lo que son esos chakras, tienen no solamente un cuerpo físico, cada uno de ellos tiene muchos más cuerpos y muchas más derivaciones hasta formar todo el entramado que ya en cierta parte conocen. Entonces, lo que caracteriza a un ser que va empezando ya a tener una familiarización con esta tercera hebra o esta tercera hélice es la acción de su voluntad. Son seres mucho más dispuestos, mucho más llamados a esa impecabilidad, a la firmeza, a la dedicación y sobre todo muy encaminada hacia propósitos altos, cuando ya está también tocando no solamente ya la tercera, sino también la cuarta y demás. Entonces, aunque en muchos todavía esto, en general en la humanidad, apenas está comenzando a rasguñar esto, en otros casos, como en muchos establecimientos de conciencia y de desarrollo en toda esta expansión, ya hay muchos seres en que van mucho más allá, no solamente de esta segunda o de esta tercera. Y entonces ese paso está muy caracterizado y transitado por eso, por el hacer desde un sentir de mucha fuerza y por moverla y por un sostenimiento en esa fuerza, en mucha seguridad, en mucho arraigo también, en mucho equilibrio. Y además de todo ello, es como cuando el arcángel Miguel les decía que ya nada los mueva y empiecen ya a mover. Entonces, esa tercera hélice ya está totalmente activa cuando ya se ha pasado eso. Pero no quiere decir que se pasó en un momento y luego en otro momento se devolvió, sino que ya se pasó. De verdad se trascendió. Porque algo ya está totalmente puesto cuando claramente ya no hay una devolución desde ese momento alcanzado, desde ese logro puesto de una total exaltación. Entonces, eso ya va hablando desde esa actividad allí, desde esa seguridad y sobre todo de un desapego mucho que tiene ya que ver en las emociones. Ya hay más desapego en eso. Ya se está empezando a transitar. Eso es en relación a esta tercera hélice. Y de ahí en adelante hay muchas más que se van abriendo hasta poder llegar a toda esa amplitud de la divinidad. Pero todo esto también tiene que ver con la irradiación del campo electromagnético. Todo está totalmente conjunto. Porque en la medida que cada hélice esté más abierta, el campo es totalmente extenso, cada vez más y más, porque se irradia es luz. Entonces, normalmente la irradiación ya más abierta de estos campos electromagnéticos desde radios mucho más considerables en una medición, empieza ya a partir desde el trabajo con la cuarta. Y todo lo que desde allí ya se va extendiendo. Bueno, aquí hay una cuestión que me vino de pronto como de mayor entendimiento, me parece a mí. Nos estaba comentando de lo que es la relación primera de la tercera hebra con la voluntad y la fuerza que se requiere para todo eso. Y ahí me vino el recuerdo de lo que el maestro Hilarión nos dice siempre: fuerza, conexión y verdad. Entonces también es una manera de identificar desde nosotros que se dio ese paso ya, que hay que sostenerlo y que hay que ir más allá. Y la fuerza ya es la tercera hebra bien puesta. Y bueno, si está bien puesta, quiero decir. Y después de ahí la cuarta, que ya tiene también que ver con esas cosas y más, como nos estaba dando a entender. Pero pues ahí ya estoy entendiendo más cosas del por qué es necesaria la fuerza, la conexión y la verdad, y por qué Miguelito, como efectivamente nos recordó, nos decía siempre que nada los mueva. Ahora la cuestión está en que pues la humanidad está pasando por eso también. Es importante, como estamos viendo ahora, hacer un énfasis muy determinante y determinado
desde nosotros como comunicadores y LEMDUES como escuela, en ese sentido. ¿Qué pasó con la fuerza de voluntad? Que deriva en impecabilidad y en el hacer, ¿verdad? Y todo lo demás, y en el sostener, sobre todo, porque el sostenimiento es lo que siempre nos da por un lado y por el otro. Y bueno, ahorita le hago otra pregunta, pero Gálata quiere hacer también la suya. Vamos con ella. Gracias, maestro. Gracias. Precisamente hablando de esto de que nada nos mueva ante los movimientos que se van dando, se está indicando un tanto el que hagamos esta conexión con nuestros hermanitos, animalitos. Me gustaría saber su perspectiva en el sentido de este movimiento que cada ser humano podría ya hacer en este momento, de las personas que, independientes si tienen mucho tiempo en la espiritualidad o no lo tienen, ¿qué movimiento podrían hacer precisamente para que todo este movimiento que se da realmente sea enfocado a la solución y que no se vea tanto por el lado de esta dualidad, ¿no? Que pueden darle una etiqueta negativa? Por favor, maestro. Claro que sí. Cuando cada ser humano tiene mayor comunicación con estas otras especies que también habitan esta misma casa, lo que se va sintiendo plenamente es un hacer muy familiar. Es algo parecido a como cuando ustedes se sienten en casa con sus miembros familiares. No hay ninguna diferencia mucho mayor en la que ustedes están allí. Empiezan a tener más pálpito, más sensibilidad, más sentido que también se proyecta a estos seres. Pero es sobre todo en el papel comunicativo y en el papel de una socialización directa, de un cariño muy grande, de estar en toda esa circunstancia de abrazo, no solamente físico, sino abrazo mental, abrazo de todo, una consideración en la vida. Esto es lo que va abriendo. Por eso es que a muchas personas cuando tienen todavía mucho recelo en el hacer el trato con los animales, llega en algún momento un animalito a mostrar cómo es ese amor de ellos, cómo es esa inocencia. Y eso lo cambia. Y lo cambia todo. Y le pone el ejemplo de cómo también ellos aman. Entonces, muchas de las formas no son tan formuladas o estructuradamente organizadas para cómo hacerlo, sino simplemente darse cuenta de cómo ellos aman. Porque ellos ahí en sí mismos te están dando un ejemplo de cómo también son y pueden ser tratados por los seres humanos. Es empezar a mirar ya sin una diferencia de especie, desde una supremacía también en la forma de pensamiento, sino con un trato desde esa conciencia. Porque eso ya empieza a poner unas bases de unificación cotidianamente. Y esto es lo que cada ser debería de hacer, comunicarse más con ellos, no solamente verlos como simples objetos, que pueden disponer de ellos de un momento u otro o algo para cierta cosa, no. Eso es lo que debe de irse limando en todos, en general, en un nivel o en otro. Y cuando estoy hablando un poco como a nivel de la humanidad, de cómo también está en ese sentido. Y en la mayor medida en que vaya pasando todo esto, es este trato de comunicación lo que va ampliando todas estas esferas de sensibilidad y del sentir. Sobre todo de darles más voz en un papel de vida conjunta en la Tierra. No son seres relegados como si fuesen víctimas de las elecciones que el ser humano toma para cómo vivir en la Tierra. Ellos también tienen su voz. Ellos también forman parte de un entramado armonioso en el planeta Tierra. Y entonces mucho de esto ha sido muy negado desde todo el desarrollo humano, pero es lo que se debe también volver a colocar. No que resulte desde situaciones en tratos inhumanos para con los otros humanos, sino más bien desde un hecho de conciencia verdaderamente grande. No se trata tampoco de ir llevando
actos de la forma humana hacia ellos. No, sino con mucho respeto también, con mucho amor, mucho recibimiento. Y en ese recibimiento también se encuentra gran clave de un gran avance. A recibir, a comunicar, a sensibilizar, a expresar. Ninguno de ellos tiene una diferencia. Todos pueden expresar todo ese amor inocente. Entonces hay que también colocar ya un sin medida, ya una sin discriminación de cuáles están bien, cuáles están menos, cuáles... Todos son fuerza de amor. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra. Ay, maestro, iba a hacer un comentario. Yo creo que sí lo voy a hacer. Es relativo a que verdaderamente la humanidad tiene ciertos niveles, o por integrantes de la humanidad tienen ciertos niveles de verdadera inconsciencia con respecto a los animalitos que a mí me dejan atónito. En alguna ocasión estábamos llevando una conversación en uno de nuestros grupos en Facebook de escribir y intercambiando ideas. Y claramente yo había puesto un mensaje que publiqué hace varios años, donde se ve a Charlie Chaplin, el personaje Charlotte, acariciando un perrito. Y lo que yo había puesto es que ayuda a un perrito, o sea, a los animalitos, cuídalos. Y estábamos llevando una discusión alrededor de solicitar ayuda antes de darla, porque si no te la solicitan, estás pasando por el libre albedrío de la persona. Y esa manera de ver las cosas que ya tenemos nosotros en Lembre. Y desde luego estaban algunas personas ahí sumamente aguerridas diciendo, una en particular, que pues no, que hay que pedir ayuda. Entonces, ¿qué pasó con los animalitos? Le digo, la pregunta que yo hice fue, ¿de verdad crees que los animalitos no piden ayuda? Es verdad, maestro, las personas muchas veces ni siquiera piensan, un animalito te puede pedir ayuda. Un perrito en la calle que se acerca y que te mueve la colita y te empieza. ¿Qué se va a entender de eso, sino que te está pidiendo una ayuda? Una compañía, un cariño, un vaso con agua o algo, una croqueta, algo que vamos, está en la calle el animalito y ¿cómo no? Y hay personas tan inconscientes de plano que dicen, ¿a poco los animalitos piden ayuda? Madre santa, así estamos. De veras que la humanidad es la humanidad, como dice Jesucito. Sí, los animalitos solicitan ayuda, no digan que no, por Dios. Y si piensan que no, es tiempo de cambiar de posición en cuanto a ser humano individual que está en la Tierra. Ya es tiempo, hay que empezarlo a hacer. Maestro, una cuestión que abarca pues, algunas cosas más. Pero primero vamos con Mohamed, que quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Maestro, quisiera saber si para recordar la primera encarnación en este juego, se necesita primero antes activar diferentes hélices del ADN o se puede hacer desde ya, digamos, desde la primera. Y también me gustaría que nos recordaras un poco cómo hacer ese movimiento para recordar esa primera encarnación en el juego. Gracias, maestro. Ese movimiento tiene que estar muy llevado, muy guiado, sobre todo cuando en el alma se va dando también un incremento del deseo divino, de toda esa aceptación de ser deseo, de empezar a mover ese deseo. De lo contrario, puede ser muy inútil todo ello que pudiera también colocarse. Sería como ver algo que no se reconoce mucho. En cuanto a la primera pregunta, no es que sea en sí necesario, simplemente que si no hay una apertura mayor, si no hay una sensibilidad mayor, lo demás normalmente no llega, no está desde toda esta parte. Y a algunos momentos puede llegar, pero si llega, no estaría tocando entrañablemente hacia un cambio de pensamiento, sino que estaría pasando simplemente como en el mismo nivel de pensamiento habitual. Se vuelve una situación más de información que de conocer.
Y en muchos casos, este objetivo o este papel para poder recordar esa primera encarnación en este juego es un propósito sobre provocar en el alma ya un recuerdo masivo, directo, hacia lo que sería sustancia en esencia, sustancia en unidad, y llevarlo al perdón desde el por qué pasó eso que decidió en algún momento. Lo que eso puede llevar también en algunos casos es que se debe de tener una puntada de deseo muy grande hacia lo que es la unidad. Y entonces, cuando se da esta acción o este ejercicio del recuerdo de esta primera encarnación, no es algo como muy primordial o como algo que esté en una cúspide, sino como parte del camino. Y en algún momento va a pasar ese recuerdo. Y muchas veces para nada en imágenes, en muchos casos en sensaciones, pero con una sensación muy clara. Pero va a ser una nueva, como un arbusto en el camino desde ese recuerdo de unificación, desde ese recuerdo de amor. Entonces, mucho más tiene a pilares de fuerza que se vayan reconociendo cada vez más en esta vida y en lo que llevan presente, para desde allí hacer ese cambio de pensamiento primero en lo que van teniendo. Y eso se da en gran medida con el papel del deseo en cada uno. El papel de darle vida también a través de todos ese deseo que ha encarnado, a ese deseo que también se mueve. Y eso es fundamental para todos, porque eso va entonces propiciando ya ese perdón profundo como corrección de pensamiento desde esas primeras instancias que movieron a jugar. Lo que sucede es que cuando se llega a ese perdón, no se necesita mucho el punto hacia un pasado, porque no hay validación de tiempo. Entonces está pasando también en el presente. Y entonces se puede hacer ese movimiento en el presente. Y ese movimiento, claro, no necesita nada, sino simplemente hacerlo, moverlo. Y se mueve cuando en gran medida se ve. Y se ve por el deseo. Gracias, maestro, por tu respuesta. Mucha información ahí. Gracias. Cedo los micrófonos. Muchas gracias. Maestro Crayon, en los últimos minutos quizá, el tema es de tal naturaleza y tal extrañeza para quienes nos van a escuchar, que probablemente nos echemos los últimos minutos de esta transmisión. Creo que no importaría que nos pasáramos tampoco. Pero mire, le voy a platicar algo, como de cuento, para que todos lo vayan viendo, cómo me va llegando. Estoy viendo algunas teorías de los físicos que desde la cuántica están viendo las cosas, pues están todavía muy desconcertados, no saben cómo ver las cosas. Y vienen muchas teorías de un tipo y de otro, y una de las múltiples teorías que tienen es la del multiverso o los muchos universos. Y bueno, unos dicen que sí, otros que no, y unos ponen que pasa así, pasa de otra forma, o si es que pasa, si no es que no pasa, y demás. Dentro de esas posiciones, hay una en particular que habla, dado que se están encontrando indicios de que esta realidad aparente es pues de tipo de la que se da en una computadora cuando se crean las posibilidades de una imagen en la pantalla y cómo se mueven las cosas, que es muy, muy similar lo que llamamos nuestra realidad. Y entonces de ahí saltan algunos a poner como hipótesis que probablemente nosotros estamos dentro de una simulación de computación de algún otro universo en donde se dice, y esto por algunos que ya tienen que ver de otra forma con esta idea, que se van coincidiendo en ella, que el universo de estos seres está decayendo de tal naturaleza y con tanta velocidad que ellos dicen, ¿qué está pasando? Lo cual me suena mucho a cuando el juego de separación quiere terminar con un universo, ¿verdad? Y entonces dicen, vamos a correr una simulación en computadora
con todos los parámetros de nuestro universo, que ya son civilizaciones que supuestamente han alcanzado niveles muy grandes de entendimiento de ciertas formas y condiciones de construcción de lo que es el cuadro de separación de alguna manera en el enfoque que ellos tuvieran, y vamos a correr el programa y para darnos cuenta qué pasa cuando los seres de ese, como estos juegos que son los Sims, por ejemplo, que hacen su computación y son como seres que viven ahí, o los Tamagotchi que antes estaban también. Y vamos a ver qué pasa. El tiempo de correr ese programa nos va a dar una idea de cuando este universo que estamos metiendo allí en la computadora o en este movimiento va llegando a su fin, qué hacen o qué pasa. Y a ver si eso nos da una pista de qué podemos hacer nosotros en el nuestro para que todo este catacum que se está dando tremendo, que está llevando a una, pues, ahora sí que alocada energía que ya no se puede usar y demás, entropía le llaman, pues, ¿qué podemos hacer? Por otro lado, hay una persona que en una puerta en Perú, de esas que están en la montaña, una puerta labrada, así que tiene toda la forma del cuerpo y una forma de T, se metió ahí y con toda intención cantó, hizo un sonido pegando el tercer ojo en la pared, porque un chamán le había dicho que hay que abrirla haciendo una vibración, un sonido, y entonces de repente puedes estar ya del otro lado. Pues le atinó porque lo abrió, ya no estaba. Y la esposa se quedó asombrada y mira qué pasó. La experiencia que cuenta esta persona es muy parecida a todo lo que estoy contando, por eso estoy contando distintas vertientes, y por eso el interés de la pregunta mío, porque varias vertientes se están juntando en eso. La experiencia que este señor cuenta de pues, ese paso a otra dimensión o a otro ser, es que se encontró como en un laboratorio con unos señores ahí que le decían, te saliste por la puerta, pero tú estás tú viviendo en una simulación que nosotros estamos corriendo. Y entonces, pues se quedó espantadísimo y pues ya regrésate, porque tenemos que seguir viendo qué pasa. Y se regresó y apareció el señor nuevamente ahí y está asombradísimo y la esposa también asombradísima porque apareció de la nada y contando estas cosas. Maestro, yo tuve que hacerla de cuento porque de veras que son varias las vertientes que si fuera nada más como un libro que leí o una cuestión, digo, ahí no son, ya son varias, la física cuántica, las experiencias de seres humanos por portales y cuestiones hasta matemáticas que tienen que ver con los multiversos. ¿Qué se puede saber de eso, maestro? En lo corto, porque intuyo que nadie se puede saber mucho, pero van bien encaminados, como por ejemplo un día nos dijo que la teoría de cuerdas va hasta cierto punto, es lo que mejor encaminado llevamos para entender ciertas cosas. ¿Qué tan bien encaminado estaría esa idea que se tiene? Lo que sucede es que muchos se interpreta la forma en cómo el ser humano piensa. Y entonces, claramente ello va llevando a situaciones en que se parte de lo conocido para poder reconstruir lo aparentemente desconocido. Y aquí viene algo que es más que estas situaciones, ya algo que en general la humanidad tiene ya de conocimiento de algo mucho más profundo de lo que sucede a estos otros planos. Y podemos ejemplificarlo de lo siguiente. Piensen en un momento o tengan la visualización de su planeta Tierra. Ahora háganlo del mismo sistema solar. Y ahora dentro de la Vía Láctea. Estamos yendo a niveles muy rápidos, ¿verdad? Uh-huh. Pero además, la Vía Láctea está con ciertas vecinas, formando un cierto cúmulo en la Nikea, donde tiene también una gran forma. Y esto es como si fuese una rayita dentro del universo. Uh-huh. Y esta rayita, que está conformada de muchas galaxias, luego se expande y entonces ya no solamente muchas galaxias, sino millones de galaxias. Y luego se expande y se expande. Ya no solamente es este pedacito que está aquí, sino que es todo un entramado. Y todo ello podríamos decir que está alrededor de un centro en un universo. En ese centro hay un agujero negro.
ese agujero negro lleva a otro hábitat de dimensionalidad. Y entonces está ahora otra dimensión. Y más grande incluso que la que fue física, de la que acabamos de retratar. Ujú. Y entonces, dentro de esa nueva forma de expresión dimensional un poco más alta, entonces se va extendiendo luego a otro centro que va llevando hacia una dimensión más alta y más alta y más alta. Ahora, eso por ejemplo para un solo universo, pero existen Sí. más. Y entonces en general todos están habitando, no solamente desde lo físico, sino desde las demás estaciones dimensionales que cada uno tiene. Y entonces se le llama al Sol central, no como el que está solamente habitando el físico, sino el central de todos los universos y de todas las dimensionalidades en las que cada universo puede expresarse. Entonces, claramente hay toda una vastedad enorme y de una forma casi que inimaginable para la mente humana y para muchas otras mentes en separación. Cuando, por ejemplo, ustedes van adentrándose a otra dimensionalidad, lo que van viendo es que los prototipos de diseño dentro del juego tienen ya que ver con factores de un poco más, no tan simulados dentro del juego, no están tan acabados, determinados, estructurados, como lo más denso que va siendo lo físico y lo que está un poquito más abajo de lo físico. Pero en general, lo que ellos están retratando es la interconvergencia de dimensionalidades en las que normalmente se da la relación de un plano con el otro. Entonces, un plano con el otro, cuando todavía es un plano un poco superior en relación a un plano inferior, ese plano superior tiene formas de organizar la realidad mucho más diferentes a lo que serían estas formas de acá. Y esas formas de organizar la realidad tienen ya que ver con un estado menos simulado y con un poquito más de albergue de conciencia y no tanto de supremacía y directriz de subconsciencia o inconsciencia. Y así cada vez hasta llevar hacia el plano en donde mentalmente el alma se puede expresar. Y entonces claramente cuando se llega hacia esos planos en donde está como el alma, casi que es un sin plano, en donde está como el alma habitándose como pensamiento, pero todavía dentro del juego de separación, ella es la que ve más claramente la simulación a ese nivel y a todos los niveles que puedan seguir. Y entonces eso puede representarse, por ejemplo, con la vivencia de este ser, de esta persona que tuvo también un poco de cómo se puede salir. Son ámbitos en los que el mismo alma se quedó mirándose a sí misma y dijo, pero ¿cómo? Si estoy en un cuerpo y me estoy mirando en como pensamiento. Es algo un poco más parecido de esta forma. Y un tanto lo que están haciendo esta labor científica, están un poco también dando con esto, pero desde una forma muy enredada, muy rasposa. En realidad es hasta más sencillo de ver y que tiene que ver con algo que ya, por ejemplo, ustedes saben o conocen. Y todo ello se va dando como desde esa forma. Ahora, cuando, por ejemplo, ustedes dicen, habito internamente en una irradiación dimensional tal, no están diciendo que estén por allá lejos, porque estarían también acá. Lo que está pasando es que hay un nivel de conciencia unificado de lo que están haciendo en esos otros planos, pero al mismo tiempo de lo que están haciendo acá. Aunque puede ser no tan directo en forma de imagen, en forma de sonoridad, pero se sabe, hay como un intento muy identificado, muy pulsado con ello. Entonces todo eso es lo que también puede abarcarse como a nivel muy general de esta pregunta tan interesante también que tú haces. Lo entiendo muy bien, maestro. Muchas gracias. Ese me ha servido de mucho. Y bueno, ya el tiempo se terminó, pero ya me estoy guardando preguntitas relativas a esos agujeros negros que
cuando llegamos al gran sol central, ahí prácticamente ya no sería un agujero negro, ¿verdad? O sería como una especie de portal para irnos ya ahora sí a la unidad, algo parecido, ¿o cómo sería? De eso lo podremos hablar luego, porque requiere Lo un vamos poco a hacer. más de otras extensiones de Y conocimiento. por eso les decía, ahí son como las reflexiones que me van llegando sobre estos temas que vienen muy, muy importantes. Maestro, ¿qué le puedo decir? Pues hombre, caramba, que nos dice cosas que verdaderamente siempre nos van haciendo un intento más claro de nuestra parte y de comprensión cuando se va dando hacia lo que es la solución de todo este barajuste o enredadero que hay por todos lados de dimensiones y posibilidades, pero que al final de cuentas no existen como tales. Existen, bueno, ya dije, como dice la Alda, como tal, pero sí, ahí están puestas para que las veamos como que están puestas, pero no están puestas, las hemos puesto nosotros. Entonces, de ahí viene ya una determinación de voluntad como la que estábamos platicando al inicio de esta sesión, tan enriquecedora. Hay que hacer la fuerza, hay que hacer la voluntad y hay que hermanarnos con todos, incluyendo y muy especialmente ahora, eso es siempre, pero ahorita el llamado es los animalitos, señoras y señores. Están sintiendo todos los tremendos cambios y todo lo que está pasando y ellos mismos dicen, ¡ay, nanita! Y entonces se acercan a nosotros. Pero como dije, si no comenzamos viendo que los animalitos sí nos piden ayuda y nos quedamos tan soberbios que, ¿cómo? Oh, ¿a poco no? Si los animalitos ni hablan, ni esto ni lo otro. Ay, Dios mío. No, de plano que sí, ya esas personas ya necesitan irse a otros niveles, porque aquí ya no es así. Hay que darnos cuenta de todo desde una perspectiva de cambio de paradigma de ideas. Ya es necesario, está muy indicado y es el momento porque desde no hacerlo, vamos a reiniciar todo en miles y miles de años y ya ahí vamos otra vez de nuevo. Ahí va, como dicen, la burra al trigo. Y si pasó con Lemuria y de cierta forma y pasó después con Atlántida de cierta otra, pues que nos pase a nosotros de alguna más, pues qué cosa es esto, de qué se trata, de reciclarnos, ¿verdad que no? Maestro, por eso le agradecemos tanto todo lo que nos cuenta, porque nosotros estamos en un claro afán de intencionalidad de no reciclarnos más. Y lo expresamos siempre como diciendo, ya no quiero volver a encarnar, yo ya me quiero salir de paren el tren que yo ya me quiero bajar. Entonces sí, nos está ayudando a parar el tren, maestro. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Qué nos dice para concluir, maestro? No, muchas gracias a ustedes. Son formas de que cada uno atiende esa claridad y la va llevando sobre todo a todo lo que es la forma en que vive lo real, en que extiende lo real. Y eso entonces les va abriendo la puerta de una visión muy amplia para todo. Sí. Acérquense cada uno siempre a eso que se va generando también dentro de cada ser, dentro de sí mismos, en mayor conocimiento, en mayor amplitud y sobre todo en un mayor sentir de confianza y de seguridad, de mucha fuerza. Muchas gracias, querido maestro. Gálata se va a despedir también de usted. Maestro, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte y efectivamente comparto el sentir de Henry. Es como, me dio la impresión mientras nos estaba explicando, que es unirnos, es hacer como esa, como hacen los animalitos, hacen una manada, cualquier movimiento se juntan y se siente ese calorcito. Entonces ahorita me dio esa impresión y creo que su labor, maestro Crayón, ha sido ese también. Todos los saca como animalitos humanos, también como hacer esa concentración. Gracias, maestro, por toda la labor que ha hecho con nosotros. Cedo los micrófonos. Gracias a ustedes siempre. Manada, parvada y colmena. Vamos con Mohamed. Muchas gracias, maestro, por estar siempre, siempre. Y responder nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Siempre es un placer hablar contigo, maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Y también concluimos con este mensaje que nos mandó Misael muy al principio del programa. Hola, buenas noches, queridos maestros del panel. Saludos, amado maestro Cryon. Y bueno, pues también lo utilizaremos como despedida. Quiero tomarla así porque pues ya la pusimos en el momento, pues así que final de la transmisión. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Recuerden que con el maestro Cryon tenemos sesión cada 2 semanas, ya hace más de 3 años. Más de 3 años ya. Y
4 en realidad, porque yo me acuerdo que esto fue mucho antes de la pandemia que se vino, y ya son 3 años de la pandemia. O sea que imagínense nada más cuántas cosas ya nos ha revelado el maestro Crayon y ha compartido con nosotros. Así que está en nuestro corazón, como ustedes también, hermanitos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Santi, muchas gracias por la canalización nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. nos despedimos. Hasta la próxima. Somos la Escuela de Conocimiento Chao. Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación.